Bienvenidos al programa de hoy. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, muy querido, una persona extraordinaria que ha hecho cosas extraordinarias. Y queremos invitarles para que nos acompañen. Estaremos abordando el tema, la dimensión sociopolítica de la fe. Vale la pena. Es el evento que Cancún está necesitando. Raúl Saldívar estará hablando porque tú vales la pena. Tu matrimonio vale la pena. Tus hijos valen la pena. Tu trabajo vale la pena. Este 14 de noviembre en el Teatro de Cancún a las 7:30 de la noche. Invitan los alumnos de la Universidad para Líderes Campus Cancún. Vale la pena, la palabra que redimensionará tu vida. En esta ocasión estamos abordando un tema muy importante para toda Iberoamérica. Es el tema de la dimensión sociopolítica de la fe. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Evelio Reyes, es pastor, es un hombre que Dios ha usado mucho en Honduras para proclamar el Evangelio, pero sobre todo con una voz, con un mensaje diferente. Bienvenidos al programa de hoy, Pastor Evelio. Muchas gracias y celebro que podamos usar los últimos medios de comunicación social. Y qué bueno que puedo repetir. Si como iglesia no usamos los medios de comunicación social, que son fruto de la inteligencia y también regalo de Dios, ese Dios y Padre nuestro nos va a demandar. Así que celebro y agradezco esta oportunidad en que podemos llegar a miles y miles de creyentes, como también hombres y mujeres de recta voluntad, que sin ser de iglesia son gente de reino. Muchas gracias, pastor. La primera pregunta que viene a nuestra mente es, ¿cuáles son los peligros más inminentes que amenazan nuestra democracia en América Latina? Nuestras democracias tan imperfectas, hay que trabajar mucho para irlas perfeccionando. Pero no se va a lograr esto sin participación ciudadana. El combustible de nuestras democracias es participación ciudadana. Pero respondiendo a su pregunta, nuestras democracias en América y ahora en el mundo tienen dos grandes enemigos. El primer enemigo es el populismo. Populismo es esa treta de darle al pueblo lo que el pueblo quiere, sin medir las consecuencias, sin importar nada, saciar al pueblo. El pueblo grita por pan, hay que darle pan. Grita por circo, hay que darle circo. Y a cambio de eso, nuestros políticos reciben votos. Ese es populismo. El populismo está haciendo mucho daño a nuestras democracias, incluso a una democracia que ha sido modelo como en los Estados Unidos. En los últimos trabajos electorales yo encuentro que hay ahí también demasiado populismo y el populismo se va a pagar muy caro, muy caro. El segundo enemigo es la corrupción. En nuestra América la corrupción, cómo la corrupción está haciendo mucho daño. La corrupción se da cuando los recursos que van destinados a la población se envían para otros lugares y llenan los bolsillos de aquellos que se han saciado, se han hartado con las riquezas y con los recursos y con los dineros que deberían de estar al servicio del pueblo. Así que dos cosas. Número uno, el populismo y número dos, la corrupción. Y aquí es donde a mí me mueve a denunciar los primeros responsables de estos dos grandes males es el sector iglesia, nosotros los creyentes. Recuerde usted que estamos destinados a ser luz, sal y fermento que transforma. Y mire la luz donde se coloca y cómo la luz no puede convivir con las tinieblas.
Usted toca el interruptor, llega la luz y las tinieblas se van. Así que nosotros somos los responsables de todas las tinieblas que ahora nos cortan la vista y que nos encierran en esos callejones y en esos sótanos oscuros. También somos llamados a ser sal. Y yo recuerdo cuando era niño, seguramente usted también y tantos de nuestros televidentes, antes que no teníamos refrigeración, se conservaban los alimentos salándolos. Y si nuestras sociedades se han corrompido, si nuestras sociedades huelen mal, si el servicio público y quienes nos gobiernan y nuestros políticos se han corrompido, ¿de quién es la culpa? De nosotros, la sal, porque nos hemos metido en el salero y entonces en el salero no sirve la sal sirve en la sopa y la sopa son nuestras sociedades. Por otra parte, la levadura, que son tres figuras dinámicas, luz, sal y fermento o levadura. La levadura se pone en la masa para que la levante, para que la transforme. Siempre recuerdo en una de nuestras comunidades, yo pregunté a nuestras mujeres, ¿cuántas de ustedes saben hacer pan? Y muchas de ellas alzaron la mano y yo dije, ¿por qué ustedes ponen levadura en el pan? Y rápidamente respondieron a gritos, si no le ponemos levadura, el pan se queda chato. Y yo digo, nuestras sociedades están chatas, nuestras sociedades no se levantan. ¿Por qué? Usted y yo, y usted y todos, siendo levadura, no nos hemos puesto en medio de la masa que es la sociedad humana. Bueno, esto concuerda con las palabras de Martin Luther King, ¿no? Que el problema no es la maldad de los malos, sino el silencio de los justos, ¿no es cierto? Usted fue parte de un movimiento que se gestó en Honduras por 4 fiscales en contra de la corrupción, y esto llevó a reformas políticas, a cambios en la Constitución, entiendo. ¿Qué lo hizo usted involucrarse y cuál fue el origen de este involucramiento? En los principios de la década de los 80, nosotros escribimos nuestra visión, nuestra misión y nuestros objetivos. Y el número 4 dice promover la alta dignidad del hombre como imagen y figura de Dios a través de la búsqueda de la justicia y la convivencia pacífica. Así que, siendo coherentes y dándole seguimiento, tratando de llevar el 4 objetivo nuestro a la práctica, cuando yo supe que habían fiscales en huelga de hambre, reclamando justicia, yo los visité. Y me dolió tanto verlos solos. 4 abogados jóvenes. Los jóvenes se apasionan. Los jóvenes son diferentes a nosotros los viejos. Ellos se embarazan de ideales y ellos quieren transformar su mundo. Y los vi solos. Y eso me llamó la atención. No había ciudadanía, no había compañerismo, estaban luchando por una causa justa. Ellos querían que el Ministerio Público en Honduras retomara esos casos escandalosos, que realmente se convirtieran en el abogado de la sociedad, que hubiera dinamismo en favor de la justicia. Y lamentablemente estaban solos. Eso me conmovió. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos para que continuemos con este tema. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Vale la pena. Es el evento que Cancún está necesitando. Raúl Saldívar estará hablando porque tú vales la pena. Tu matrimonio vale la pena. Tus hijos valen la pena. Tu trabajo vale la pena. Este 14 de noviembre en el Teatro de Cancún a las 7:30 de la noche. Invitan los alumnos de la Universidad para Líderes Campus Cancún. Vale la pena, la palabra que redimensionará tu vida.
Bienvenidos al programa. Estamos abordando el tema la dimensión sociopolítica de la fe y tenemos con nosotros al pastor Evelio Reyes. Pastor, a usted lo han insultado, su familia ha corrido peligro. Una vez entiendo que tuvieron que llevarlo en un baúl de un vehículo porque habían amenazas a muerte. Le han puesto bombas, le han amenazado a muerte. Una vez una turba fue a su casa a quererlo matar por luchar contra la corrupción. ¿Se arrepiente usted del camino que usted ha tomado? Déjeme retomar algunos cabos sueltos. Para comenzar, la falta de persecución en el cristianismo es un problema. Porque cuando usted toma en serio el Evangelio, cuando usted vive de verdad la fe, va a incomodar a mucha gente. Y la persecución estará a la orden del día, y para el verdadero cristiano la persecución solamente es una señal de autenticidad. Quiero retomar lo de la huelga de los fiscales. Nosotros pusimos al servicio de estos fiscales en huelga toda nuestra maquinaria, todos nuestros recursos, sin ninguna reserva, porque queríamos ser auténticos y queremos seguir siendo auténticos. Al pasar el tiempo y no avanzar con los propósitos, yo mismo me uní a la huelga de hambre. Nos trasladamos con mi esposa y con parte de nuestra familia a vivir en una tienda de campaña. Y muchas de las cosas que usted señaló se dieron durante esos días y después de esos días. Yo no me arrepiento de haber hecho lo que he hecho y de estar haciendo lo que estoy haciendo y de estar incitando al pueblo a hacer muchas otras cosas más, aún cuando conlleven riesgo. Yo creo que como cristianos tenemos que perturbar la buena digestión de los malos. Tenemos que perturbar sus sueños, su tranquilidad. Tenemos que repartir diariamente remordimiento por las condiciones en que estamos viviendo. No podemos llamarnos cristianos en medio de una sociedad como la que vivimos. No podemos pretender adorar y servir a nuestro Dios en medio de las injusticias escandalosas de nuestra América, de nuestros pueblos latinoamericanos. Eso no es posible. Así que continuamente yo estoy llamando a involucrarnos, a remangarnos la manga y meter la mano en el sucio. Es lo que Cristo hizo, es lo que se llama encarnación. La encarnación en nuestra fe es fundamental, es determinante. Si Dios, siendo Dios, dejó su trono y su gloria y vino y se hizo uno con usted y uno conmigo y probó nuestras mezquindades y saboreó lo que es la raza humana caída profundamente, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Por eso la Biblia nos invita que así como Cristo dio su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos que poner nuestra vida por el prójimo. ¿Cuáles fueron los resultados que trajo este movimiento que usted participó? ¿Qué fueron los resultados concretos? Bueno, se logró un cambio en la legislación, un decreto que creo que es importante. Yo creo que se logró despertar a la sociedad. Yo creo que se llevó el mensaje a toda la nación. Y entonces podíamos hablar de que no éramos unos pocos en huelga de hambre, sino que había toda una población con hambre y sed de justicia. Y el movimiento se dio a conocer no solamente en Honduras, sino más allá de Honduras. Y fue algo realmente emocionante. Miles y miles de personas se dieron cita donde nosotros estábamos para firmar un libro, para volverse solidarios con nosotros, para gritar al gobierno, para gritar a nuestras autoridades que no se sigan haciendo las desentendidas ante la urgencia de justicia, ante la necesidad de retomar el derecho, de volver a la verdad, de luchar y trabajar en pro de las grandes mayorías. Ahí, obviamente, esto trajo como consecuencia que los políticos lo miraran a usted como una amenaza. Cuando se levanta una voz de protesta en contra de la injusticia, en el caso de Juan Bautista le costó la cabeza, y en caso del mismo Jesucristo,
que estuvo luchando por el pobre, por la viuda y por el desamparado. ¿Cree usted que la iglesia se ha olvidado de este elemento fundamental? ¿Y cómo maneja usted esa situación de las personas que le adversan a usted? He dicho a nuestros políticos, y si hay algún político por ahí, se lo digo, la iglesia debe de ser caricia y aguijón a la vez. Qué bueno que podemos perturbar a nuestros políticos. Mire cómo la luz ofende las tinieblas, cómo la sal hace retroceder las bacterias y la podredumbre. Mire cómo la levadura viene a meterse en toda la masa y la levanta y la transforma. Eso es bueno. Qué bueno que la iglesia puede ser esa alerta, esa verdad que necesitamos llevar a nuestros pueblos. Qué bueno que el papel de la iglesia sigue siendo impredecible. Esto es importante. El papel de la iglesia es impredecible porque como iglesia no dependemos de la moda, no dependemos de las mayorías, no dependemos de X o Y opinión, sino que dependemos de la revelación. Y entonces esto hace que nuestro papel sea impredecible. Y yo creo que es bueno que como sociedad, no solamente como iglesia, sino como sociedad, seamos los auditores de los gestores de la cosa pública. Cosa pública significa que es de todos esa cosa y todos tenemos que cuidar la cosa pública, la gestión pública. Es un gran error abandonar al servidor público, es un gran error no hacer política porque es abandonar nuestra sociedad, es abandonar nuestro gobierno, es abandonar nuestro estado, es abandonar a nosotros mismos porque esto nos mete a todos. Todos estamos bajo un mismo techo, todos estamos metidos en un mismo barco. Entonces tenemos que sortear con todo esto y tenemos sobre todo que involucrarnos. A raíz de este movimiento también surgió un programa que se llama Una Honduras con Honra, que ha sido ampliado a Una América con Honra. ¿Qué es el objetivo de este programa? Tenemos en un minuto, pastor. Hay 3 grandes objetivos. Número 1, educar. 2, concientizar. Y 3, movilizar. Lo más difícil es movilizar, porque la iglesia se ha vuelto perezosa, cómoda, busca confort. Si le decimos a la iglesia, vamos a las calles, ellos no quieren. Así que tenemos que trabajar mucho. Yo creo que hemos tenido éxito sacando a la gente del mundo y trayéndola a la iglesia. Ahora tenemos que tener éxito enviándola de la iglesia al mundo para que lo transforme. Ese es el gran propósito del programa Por una América con Honra. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la siguiente pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Usted está viendo el programa UPL 360 Liderazgo al Límite. Estamos conversando con el pastor Evelio Reyes. Pastor, tengo una pregunta muy importante. ¿La iglesia cristiana evangélica discrimina o tiene odio hacia la comunidad gay? Es una pregunta que en los últimos días se me ha repetido. Como creyentes no estamos para odiar, sino para amar, y amando, salvar. Nuestro Dios es un Dios amor y nosotros somos hijos del amor. Pero el amor bíblico no es emoción, no es romanticismo, no es sentimentalismo, sino por el contrario, el verdadero amor corrige, el verdadero amor busca salvar, el verdadero amor establece límites. Y es aquí donde entramos en conflicto con los homosexuales. Tenemos que llamarlos así. Los homosexuales
son una amenaza para el buen vivir, son una amenaza para la moral pública, son una amenaza para el matrimonio, para la familia, son una amenaza para los verdaderos derechos humanos universalmente reconocidos, porque ellos quieren hacernos entender que la orientación sexual es un derecho humano. En ninguna parte del mundo se ha establecido que la orientación sexual es un derecho humano. La homosexualidad no es una enfermedad, no es una necesidad, no es un derecho humano, es una preferencia, es un deseo, es como lo dice el Catecismo Católico Romano, los actos homosexuales son perversión y debemos verlo así y tratarlo así. Como se ha repetido en tantas ocasiones, nosotros queremos que estos grupos vengan al conocimiento de Dios y que se conviertan. La misma Biblia establece, esto no es algo nuevo. El apóstol Pablo escribiendo dice que había entre los cercanos a él, habían mentirosos, habían borrachos, habían afeminados, etcétera, etcétera. Y luego decía, muchos de ustedes esto fueron antes, pero ahora no son, eso es clave. Entonces yo creo que este debe de ser nuestro mensaje. Pero yo quiero pedir a la iglesia en nuestra América a que alcemos la cabeza, a que nos enfoquemos, porque hay en este momento una embestida a nivel internacional en contra de nuestras instituciones de siempre, como el matrimonio, la familia, la escuela, la iglesia, el ejército, los partidos políticos. Hoy se busca desenganchar a la gente, que no pertenezca a ningún grupo, que esté suelto, Anarquía. Porque la gente suelta es presa fácil de cualquier pseudo salvador, de cualquier caudillo y de cualquier corriente y de cualquier moda. Usted fue acusado en la Fiscalía de Honduras de un delito de discriminación, entiendo, y lo interesante es que usted en un momento expresó una oración, y en esa oración que fue difundida a través de los medios de comunicación, usted invitaba al pueblo evangélico a no votar por candidatos homosexuales. Esto posteriormente se creó una ley que fue usada para acusarlo a usted frente a los órganos del Estado. Cuéntenos un poco de esa experiencia. Es correcto y lo felicito porque está bien informado. Es algo que tenemos que hacer los cristianos. Informarnos correctamente, buscar la verdad, no su verdad o mi verdad, sino la verdad. Hoy hay una confusión salvaje, hoy se dicen medias verdades y mentiras y se repite hasta la saciedad. Hoy se trafica con el engaño, entonces tenemos que estar sobreavisados. Yo estoy enseñando en Honduras y al mundo que la iglesia tiene la obligación de defender lo que cree. Y la iglesia tiene la obligación en nuestras democracias de lograr el mayor número de votos para legislar a favor de nuestra fe y no contra nuestra fe. Hasta ahora hemos sufrido la pena de llevar gente con nuestros votos y que legislen en contra de lo que nosotros creemos. Eso se está terminando en Honduras, y yo voy a hablar por Honduras, eso se está terminando en Honduras. Así que frente a las elecciones yo invito a participar, y lo decía esta mañana, y lo voy a repetir. En las próximas elecciones, estamos a 80 días o menos, el cristiano que no vote, yo estoy diciendo que va a pecar contra el cielo y contra la tierra. Tenemos que salir a votar y tenemos que buscar el mayor número de votos y tenemos que llevar al gobierno y tenemos que apoyar a los políticos que creen lo que nosotros creemos o que por lo menos no contradicen lo que nosotros creemos. Entonces, en medio de este celo, yo invité a votar por lo mejor y que la decencia suba al poder. Y no votar por los ladrones, por los mentirosos, los engañadores, los que no aprecian el matrimonio, la familia. Y de hecho lo dije a voz en cuello, no votar por los homosexuales y lesbianas, que son una amenaza permanente para nuestra sociedad. Y por supuesto,
algunas personas se hicieron las víctimas y hubo un reclamo ante la fiscalía. Fui a la fiscalía, la fiscal de derechos humanos pensó que habían elementos para pasar esto a los juzgados y hemos pasado semanas en esto. Lamento porque hay otros temas que son más importantes y que requieren el tiempo y los recursos de nuestra nación, pero gracias a Dios el juez finalmente dio por terminado el proceso cuando vio que no habían elementos suficientes para que esto se hubiese dado. En este momento Honduras se encuentra en un proceso de elecciones y obviamente usted ha jugado un papel muy importante en esta nación. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que usted le da a los hondureños y a toda Iberoamérica en relación a la participación de elecciones y qué debe hacer la iglesia al respecto? En un minuto, pastor. La indiferencia es lo peor, porque la indiferencia de los buenos permite que los malos se alcen con el poder y lo usen a su antojo. Entonces la participación es básica. Si no participamos llevando legisladores, llevando al gobierno, gente afín a nosotros, lo mejor de nuestra sociedad, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces el mensaje es el mismo. Hay que participar, hay que votar y no hay que dar poder y autoridad a través del voto a gente que no lo merece. Es importante que entendamos que el voto es sagrado. Hay que cuidar el voto, no hay que desperdiciarlo y hay que hacer sentir nuestra presencia y preferencia en las urnas, en nuestros países donde la gran mayoría es cristiana. Ese cristianismo, esos valores, esos principios, esa ética, esa moral, tiene que pasar a través de las urnas y dar autoridad a quien lo merece y a quien responderá a favor de nuestra fe. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Pastor Evelio. Hemos concluido este programa tan importante sobre la dimensión sociopolítica de la fe. Queremos invitarle para que continúe sintonizándonos en los próximos programas y esperamos ser de bendición. Muchas gracias.